El Colegio de San Luis, a través de Casa Colsan Gilitla Ixba, presenta el libro Abuelo de Gavilanes, etnografías entre los Tenec de San Luis Potosí. Buenas tardes, nos da enorme gusto presentar esta publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, titulada Abuelo de Gavilanes, etnografías entre los Tenec de San Luis Potosí. Esta es una actividad más del segundo semestre del 2023 de la Casa Colsan Gilitla Ixba, y vamos a contar en esta ocasión con tres de los autores. Una de ellas es Imelda Aguirre Mendoza, la coordinadora de esta publicación, a quien voy a presentar. Ella es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en antropología social por el Colegio de San Luis y antropóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es directora del Museo Regional Potosino, forma parte del Programa Nacional de Etnografía, PRONE-INA. Asimismo, ha sido investigadora en el Programa de Etnografía de las Regiones Indígenas de México, adscrito al INA, en los equipos regionales Querétaro y Centro Norte, San Luis Potosí. Sus principales líneas de investigación son los sistemas míticos y rituales, la organización social y la construcción del territorio entre poblaciones Pame, Chiui y Tenec de Querétaro y San Luis Potosí. Voy a presentar en este orden, como van a ir haciendo los comentarios sobre esta obra, Ana Luz Minera Castillo, doctora en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, especialista en modelos de intervención en trabajo social con jóvenes, postdoctora y profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, donde imparte los cursos de Identidad y Cultura y características de la migración de niñas y niños y adolescentes en tránsito por México. Coordinadora del seminario Violencias que impiden la integración de la infancia y la juventud migrante en la sociedad, xenofobia, racismo y discriminación. Y nuestro tercer autor y comentarista de la obra es Manuel Alfonso Martínez Treviño, doctor en Ciencias Sociales con orientación en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Occidente, en la línea de especialización de Medio Ambiente y Procesos Socioeconómicos. Actualmente desarrolla su segundo año de estancia postdoctoral en el posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus áreas de investigación giran en torno a la cultura popular, políticas de desarrollo y etnicidad. Ha sido partícipe de diferentes congresos, seminarios y coloquios a nivel estatal, nacional e internacional. Con esto empezamos. Ana Luz, cuéntanos sobre tu trabajo. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, viernes en la tarde, que ya es pesado, todos estamos cansados, entonces gracias por su presencia. Y bueno, primero pues sí, agradecer también la invitación a Imelda Aguirre, a Claudia Rocha, a Casa Colsan de Gilitla por la organización de este evento, y por supuesto a los colegas que nos acompañan hoy, Alfonso Martínez y a Guillermo Aguja. Bueno, el capítulo en el que yo colaboro en esta obra y del cual les voy a platicar un poquito hoy es producto de una investigación que yo llevé a cabo ya hace algunos ayeres, algunos años en las comunidades de Tanjasnec y de Tamaletón, en los municipios de San Antonio y de Tancanwitz del Santos, en San Luis Potosí, en relación pues sobre todo o básicamente específicamente al tema de la música y de la danza de origen prehispánico y colonial que se practican hasta el día de hoy, ¿no? En estos contextos de la Huasteca Potosina. Y bueno, estas manifestaciones artísticas y culturales pues representan para los sujetos sociales toda una estructura de significación que los ayudan sin duda pues a dar cuenta de todo el medio ambiente que les rodea, a explicarse el universo, el mundo. Y esto pues hace que estas prácticas sean algo atemporal, que se sigan conservando con la misma eficacia simbólica que las hace algo indispensable dentro de esta vida ritual que es tan característica de las relaciones sociales en el mundo indígena. Yo creo que todos sabemos que la música, la danza, sin duda, pues forman parte de la cultura de los pueblos, ¿no? Están
están plagadas de significados, de rasgos muy particulares que tienen también mucho que ver con las emociones, con este lado subjetivo de los seres humanos, de lo que nos es significativo, pero también pues obviamente conservan esta parte artística que las caracteriza. Y bueno, uno de los sentidos también de estas dos prácticas culturales es el unificar a las colectividades. Por eso también son parte importante al mismo tiempo que de la cultura y de la identidad de lo que llamamos el patrimonio cultural, específicamente el patrimonio cultural intangible o inmaterial, ¿no? Porque forman parte de esta herencia del pasado que une a los integrantes de una comunidad, de una sociedad, y que al mismo tiempo pues le brinda la posibilidad de generar espacios de colectivización, de comunicación en el presente. Y también hasta de plantearse propuestas para el futuro, ¿no? Para un futuro mejor, para un futuro en el que estas prácticas puedan servir para transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones. Entonces, pues sí, están, digamos, son algo que son consensuado, que son compartido en las sociedades y que confieren un valor, ¿no? Lleno de significados. Para mí fue muy interesante convivir con los TENEC de ambos municipios y sobre todo constatar este papel sagrado que tienen la música y la danza para ellos, ¿no? O sea, es cierto que le pueden atribuir, o que nosotros más bien como mestizos le atribuimos sentidos festivos, sentidos de convivencia a lo que conocemos como música y danza, pero eso es desde nuestra percepción, ¿no? Desde nuestros propios referentes culturales. Para el mundo indígena, pues esto no es así. Ellos vinculan al baile con algo más mundano, con los humanos, con la fiesta, ¿sí? Pero a las danzas, pues le atribuyen un sentido muy diferente, ¿no? Un sentido básicamente ritual. Y para los TENEC, pues también ellos consideran que la música y la danza, pues no son cualquier cosa, o sea, proceden de una inspiración divina. Y por eso es que no cualquier persona, cualquier ser humano va a tener la capacidad de tocar un instrumento o la capacidad de danzar. Específicamente hablando de esta danza del palo volador, pues implica también un gran riesgo, ¿no? El lanzarse desde 30 metros de altura, como lo hacen los gavilanes, que simbolizan los bailarines, los danzantes en esta celebración, pues es un acto también que implica mucha valentía. Y ellos pues me contaban muchas cosas, me contaban por ejemplo que cuando los bebés nacen con el cordón umbilical o vienen en cierta posición en el vientre de las madres, son señales que pueden indicar que ellos están destinados a ser músicos o a ser danzantes. Y esto a mí fue algo que me llamó mucho la atención porque también ya lo había corroborado con otras poblaciones indígenas en distintas partes del país, el papel tan trascendental que tienen los sueños, el mundo onírico para ellos, ¿no? Y que por aquí lo curioso, por ejemplo, en este caso que ellos citaban este ejemplo del cordón umbilical, es verdad, o sea, cuando pasa el tiempo, cuando los niños crecen y se demuestra que no tuvieron como una influencia específica de algún adulto, indiscutiblemente terminan dedicándose a la música o a la danza. Y esto yo también lo corroboré en otros escenarios, en otros contextos indígenas, este papel de los sueños, ¿no? Que si a través de un sueño se le informaba, no sé, por ejemplo, a una persona, a una mujer, que su misión en la vida era que fuera partera, o a un hombre que fuera hierbero, que fuera granicero, tempero, o que fuera igual músico, danzante, en realidad conocimientos, digamos, académicos o de otra índole, terminaban realmente realizando como si esto fuera una sentencia que con el paso del tiempo se cumple. Este poder que ellos tienen o que ellos interpretan como un mandato divino, ¿no? Cuando se les transmite a través de un mensaje onírico, de un sueño. Entonces, en el caso de la música y la danza o de las personas que se dedican a estas actividades, pues también ocurría esto en estas comunidades, en Tamaletón y en Tanjasnet. Entonces, aquí pues obviamente nos habla de esta vinculación que ellos tienen con su cosmovisión, con la cosmovisión de los pueblos indígenas, que también es algo compartido, ¿no? Porque las cosmovisiones pues sin duda les van generando estas pautas de conducta a las personas o va delimitando las prácticas que cada ser tiene dentro de su colectividad. Y bueno, todos tenemos, yo creo, muchas definiciones sobre lo que es la cosmovisión de diferentes autores, de López Austin, de Joana Broda,
La doctora Alejandra Gámez, por ejemplo, nos dice que la cosmovisión es una forma de cultura así interiorizada, que se trata de sistemas cognitivos que relacionamos con el universo, con la naturaleza, que por eso es que son compartidos con el grupo social al que pertenecemos, y que es mediante esta interacción y de los intercambios también que hacemos que vamos transformándolos, ¿no? Y esto sin duda también se ve que ocurre en el ámbito de la música, de la danza, porque a pesar de que podamos decir que Tamaletón, que Tanjasnek son comunidades vecinas prácticamente, sí hay muchas particularidades en estos ámbitos, ¿no? Y en otros ámbitos culturales, como la lengua, que aunque los dos hablan el Tenec, también hay variantes en los modismos y en las costumbres también hay algunas particularidades entre en un grupo y otro. Y en sus danzas, pues también ocurre lo mismo, o sea, hay muchas que son similares o que tienen el mismo nombre, pero la coreografía es distinta, tienen su propia versión, digamos, del sentido que le dan a la danza y también, pues, por lo tanto, los significados van a ser, o a los que ellos les van a atribuir, van a ser diferentes entre una comunidad y otra. Entonces, pues cada comunidad o cada grupo va reafirmando, va modelando su identidad y su estilo de vida y cuenta con sus propias estrategias también para revitalizar estas expresiones artísticas y culturales. En el momento que yo estuve ahí, en ese momento histórico en particular, que yo llevé a cabo la investigación en estos dos municipios, pues también vi esta diferencia en la manera en que cada una de las comunidades se encargaba de conservar vivas estas tradiciones por medio de distintas técnicas o estrategias, ¿no? En el caso de Tanjasnek, pues era la propia comunidad, los propios integrantes de la sociedad, de la población, que participaban en festivales locales de danza o en festivales estatales, transmitían a través de los programas de radio de la radio comunitaria, difundían sus músicas o información sobre las tradiciones, sobre estas danzas, sobre los significados. Y también pues terminaban siempre involucrándolas en la vida cotidiana de su población, ¿no? O sea, llámese velorios o bodas o celebraciones religiosas, rituales, estaban siempre presentes la música y la danza. Esa era como la manera de ellos de no dejar que se perdieran, ¿no? Pero en Tamaletón sí existía la figura de un promotor cultural que se dedicaba al 100% a estas actividades y pues sí, la verdad era muy notoria la diferencia porque él pues ya tenía un conocimiento de esta labor, entonces metía proyectos a distintas instancias gubernamentales o de la sociedad civil y obtenía tal vez distintos financiamientos que le permitieron hacer muchas cosas, ¿no? Desde comprar instrumentos nuevos, comprar indumentaria, vestuarios para las distintas danzas, pero también fue más allá, ¿no? O sea, construyó un centro ceremonial en la comunidad y ahí desarrollaban talleres de lengua materna, de herbolaria, de tradición oral y por supuesto de música, de danza, de muchas cosas de interés para la comunidad y esto pues revitalizaba la cultura a nivel local en Tamaletón. Entonces, obviamente que al tratarse de comunidades que si bien pues son indígenas no podemos negar que están insertas también en estos procesos de la modernidad, pues el tener la presencia de un promotor representaba una mayor oportunidad para que estas tradiciones en particular, la música y la danza, persistieran sin sufrir, digamos que mayores alteraciones, ¿no? De fondo, al menos en cuanto a estos simbolismos o a estas significaciones que representaban para ellos como ejecutantes. Entonces, pues sí, sabemos que lo viejo, que lo nuevo se entremezclan siempre, se van reforzando recíprocamente lo antiguo, lo tradicional, como dice Gilberto Jiménez, que pues esta combinación hace que también se vayan incorporando nuevos elementos, ¿no? Novedosos a las tradiciones. Y esto estimula también que se modernicen, pero pues siempre una sociedad que está organizada va a lograr mejores frutos. Y como es el caso de estas dos sociedades indígenas, sin duda el propósito de ambas pues es valorar, que se preserven estas tradiciones, estas prácticas culturales a las nuevas generaciones, que se involucren cada vez más, ¿no? Porque son para ellos sin duda pues manifestaciones identitarias y
Y pues sí, la existencia de promotores culturales locales, yo lo vi, o sea, lo viví ahí con ellos, es definitivamente algo relevante. Además, porque también cuando hablamos de un promotor que es una persona originaria de la comunidad, obviamente va a poder defender de una mejor manera estos derechos culturales de sus habitantes, de lo que lo haría un promotor externo. Tal vez pues sí va a tener muy buenas intenciones, pero no va a tener los mismos conocimientos, ¿no? Del origen, del valor, de los significados que las tradiciones tienen para la población. Entonces, pues basándose en estos usos, en estas costumbres de su propio grupo étnico, sin duda un agente local puede motivar mejor, yo diría, a sus propios integrantes para que colaboren con él, para que se preocupen por el desarrollo y la continuidad de estas tradiciones y de la cultura de su pueblo. Y esto es lo que hacía Benigno Robles cuando yo estuve por allá. Espero que ahora ya haya más promotores, además de él, que no siga siendo el único y que en Tanjasnec y que en otras comunidades vecinas pues también se haya replicado este modelo, porque sí tenía muy buenos resultados, ¿no? Al menos así era como pensaban o me lo hicieron saber en su momento los indígenas Tenec de Tamaletón y de Tanjasnec, de acuerdo con las entrevistas que yo realicé. O sea, todos valoraban la labor y los logros que Benigno Robles había tenido a lo largo de estos años porque veían obviamente los resultados obtenidos, ¿no? Y otra labor importante, diría yo, de este personaje es que él también al dedicarse de lleno, o sea, a esta labor, pues le demostraba a las autoridades que es algo importante, que puede ser tomado en cuenta como un trabajo y por lo tanto pues también gozar de un sueldo, porque él sin duda invertía la mayor parte de su tiempo a promover, a incentivar la cultura técnica. Entonces, lógicamente, al tomarse este papel tan en serio, pues el señor descuidaba otras labores y también a la vez ya había, digamos que desarrollado otras capacidades, había desarrollado muchas investigaciones, había venido a bibliotecas, a museos, aquí a la Ciudad de México, ahí mismo en San Luis Potosí, que también esto lo había, digamos que empapado un poco más del tema histórico, del conocimiento del pasado de su comunidad y de otras poblaciones indígenas y por lo tanto pues también de las prácticas culturales y de la cosmovisión de estos grupos, ¿no? Y esto pues permitía que él también a su vez transmitiera este conocimiento, no sino a todas las personas que llegaban como yo, digamos, como investigadores, como externos. Él ya tenía mucho conocimiento, ¿no? Sobre el origen de las danzas, sobre las razones de determinadas costumbres, sobre su lengua, sobre piezas musicales, el por qué sí tocaban en ciertas notas o por qué las coreografías de cierta danza o los significados dancísticos, cosas que tal vez antes, pues muchos ahí mismo como propios locales ignoraban antes de que él se los informara, porque tal vez lo repetían un tanto así como por fuerza de la tradición, pero sin tener un conocimiento teórico, digamos, o histórico, pues de dónde provenían o cuál era realmente el sentido o el valor histórico o el valor simbólico y los significados que estas prácticas encerraban, ¿no? Ante estas realidades, pues yo obviamente pienso que se nos antoja a todos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, que hubiera una mayor participación de las autoridades gubernamentales en todos los niveles, porque creo que muy bien se podría capacitar de manera constante, no solo a los indígenas, también a gente externa, antropólogas, historiadores, artistas interesados en estas temáticas que también desde otra lógica, con perspectiva profesional en distintas disciplinas, pudieran dar un acompañamiento al servicio de las comunidades, ¿no? Pero sobre todo que se hiciera un equipo, o sea, que se hiciera equipo con los propios integrantes de las poblaciones, para que se impulsara más la labor de ellos como promotores y gestores de sus propias saberes y culturas y conocimientos, ¿no? Porque es tanta la diversidad de veras que tenemos en México que siempre hacen falta ideas, siempre hacen falta recursos humanos y sobre todo pues recursos materiales para poder llevar a cabo estas labores de transmisión de estos conocimientos y sobre todo de valoración. Y también pues para poder acercarlo a otros grupos o a otras sociedades, ¿no?
que no los conocemos, porque uno puede pensar que como mexicano tenemos noción, tenemos idea de estas tradiciones, de estas prácticas culturales, y no es así, ¿no? O sea, hay mucha ignorancia al respecto y por lo tanto, pues mucha desvaloración. Y yo creo que pues sí, para que se puedan alcanzar también estas metas o mayores o mejores logros, mejores objetivos, también es imprescindible eso, ¿no? O sea, tomar en cuenta la opinión de los propios miembros de la colectividad, que se tomen en cuenta sus ideas, sus dudas y que las instituciones pues, no, pues ya no sigan desempeñando también siempre ese papel jerárquico, porque todavía siento que nos queda mucho a deber, ¿no? O sea, seguimos hasta el día de hoy con mucha carencia de proyectos, de patrocinios, pero pues repito, o sea, lo que creo que hace más falta es valorar de una manera honesta lo que sería nuestro patrimonio cultural y dejar de verlo también nada más como en el signo de pesos, como un motor de la economía, como algo vinculado con el turismo, pero con un turismo vacuo, ¿no? Que termina más bien patrimonializando a la cultura, porque lo que encierran esta clase de saberes, este patrimonio, sobre todo el intangible, el inmaterial, pues son saberes ancestrales que van mucho más allá, que no se deberían manipular en beneficio de una promoción turística únicamente, sin que hubiera de fondo una valoración real, ¿no? En torno a lo que implican estas prácticas. Y por otro lado también está el aspecto legal, porque en nuestro país carecemos de esta debida protección y reconocimiento de lo que es el patrimonio ante el sistema de normas jurídicas, no solo a nivel nacional, sino también internacional. A pesar de que este legado cultural pues transmite la trascendencia de las manifestaciones que compartimos como mexicanos y que se supone que nos integran en gran medida como sociedad, ¿no? Pero aún así, pues yo creo que se le sigue dando todavía un mayor peso a lo que sería el patrimonio material, al patrimonio tangible. Y aquí también tiene mucho que ver el Estado, porque es el que va determinando, ¿no? A qué zona arqueológica, a qué monumento, a qué escultura, a qué le van a dar un valor, ¿no? O sea, pero de acuerdo siempre con intereses económicos y también muchas veces terminan convirtiendo el patrimonio material en simplemente en un patrimonio de adorno, estético, ornamental, y no toman en cuenta que además de este tipo de patrimonio, que sí lo puede ser monumental y puede ser muy bello, pero también existen otras riquezas, ¿no? Como paleontología, como historia, eh, como esto que también encierra y que se combina con el patrimonio intangible, que es el valor que la gente le da, el valor que la gente le otorga. Entonces, pues en eso yo creo que más que, o sea, somos ricos nosotros como mexicanos en todos los tipos de patrimonio, natural, material, pero muy en particular en el patrimonio inmaterial o intangible, ¿no? Y que suele ser valorado únicamente por las sociedades, por las colectividades que lo llevan a cabo, en este caso las indígenas, que son las que le otorgan los sentidos y los significados, y no solo me refiero a través de los rituales, sino en casi todas las prácticas cotidianas, ¿no? Y bueno, tampoco hay que perder de vista que este tipo de patrimonio guarda también una estrecha relación con el concepto de identidad y que esta, pues entre sus principales características, siempre va a tener esta dualidad de lo que está cambiando, de lo que permanece, y pues también por eso forma parte de un patrimonio vivo, lo mismo que es la cultura, ¿no? Algo que siempre está en constante construcción y por eso no podemos prescindir de ninguno de estos dos aspectos, sobre todo ante estos contextos actuales que estamos viviendo, pues tanto transnacionalismo, tanta migración, tanta globalización, pero sobre todo también tantas violencias. Y aquí el patrimonio también tiene ese poder, ¿no? Para poder redefinir lo que para nosotros es importante como integrante de una colectividad y obviamente en el caso de los pueblos indígenas pues esto es más complejo. Y lo vemos también todos estos cambios en las mismas danzas, ¿no? Por ejemplo, en, en esto de la danza al palo volador, en Puebla, pues ya desde hace muchos años está la presencia de mujeres en San Luis Potosí, o al menos en Tamaletón, desde 2016 se empezó a integrar a jóvenes que querían participar en este ritual, pero bueno, no querían ellos no tanto por una lógica machista o patriarcal, sino porque les daba
miedo, o sea, era por resguardar su seguridad, porque, repito, o sea, el palo volador llega a medir hasta 30 metros y es algo que, donde sí están jugándose hasta la vida, ¿no? Entonces, por eso es que no querían que las mujeres se involucraran, pero ahora pues ya las hay y esto es un cambio muy importante, ¿no? Y también hay muchos otros significados que se van dando a lo largo del tiempo en las danzas, con estos propios intercambios culturales que no podemos evitar, ¿no? Digamos, el papel o la interpretación que ellos hacen de las danzas, que siempre también creen que está como esta dualidad, ¿no? O sea, creen que tiene cualidades positivas, pero también puede tener cosas negativas, ¿no? O sea, puede usarse una danza para efectos curativos, puede servir como un antídoto para enfermedades, para ciertos males. Hay quienes llaman incluso a bailarines, a danzantes, para curar alguna enfermedad, cuando un ser querido está convaleciendo, no sé. Pero también hay quienes piensan que pueden servir para hacer daño a terceros, ¿no? Y aquí también yo lo vi, por ejemplo, en Tan Hasnet, que jugaba un papel muy importante el uso de las nuevas prácticas o creencias religiosas que se habían incorporado a esta comunidad, también como un producto de la migración, pero que también trajo como una de las consecuencias este cambio en la interpretación de lo que podía ser, para lo que podía servir una danza, ¿no? Sí es cierto que la mayoría sigue considerando que su principal utilidad es solicitar favores divinos, es dar gracias a Dios, a los espíritus del aire, de la lluvia, del sol, pedir por la salud, por los alimentos, por el trabajo, por las cosechas, etcétera, ¿no? Sí se le sigue concibiendo básicamente como, de acuerdo con esta cosmovisión, como algo benéfico, como algo que tiene poderes buenos, ¿no? Más que malignos. Pero sí se fue dando también esta transformación. Entonces, son ejemplos nada más, ¿no? O sea, los que menciono de cómo una tradición no puede ser algo estático, como permanecería en un museo, en una vitrina, es algo vivo que también va adquiriendo nuevas reconfiguraciones. Y estos sentidos no tienen por qué ser excluyentes. A veces sí pueden cambiarse los simbolismos o estos niveles de significación, pero siguen teniendo este alto contenido místico, religioso, que se relaciona más bien con la cosmogonía de los pueblos de origen prehispánico y también colonial, ¿no? Entonces, creo que lo que resulta trascendente aquí es reflexionar en torno a la importancia también de la información, del conocimiento que deben tener las propias comunidades para considerar lo que es importante de sus elementos culturales, a lo que le otorgan valor y porque también esto les puede servir muchas veces como un mecanismo para combatir estas opresiones, estas imposiciones que luego hace el gobierno o estas prácticas ajenas de otras personas que llegan a sus comunidades con intereses muy diversos, ¿no? Entonces, lo cierto es que pues una comunidad que está consciente de sus derechos humanos y entre esos pues los derechos culturales que tienen gran importancia, pues va a poder echar a andar mecanismos que obliguen a las autoridades a fomentar la creación de organizaciones comunitarias y también a luchar quizá por una mejor protección de su patrimonio cultural. Entonces, bueno, por aquí Gracias, Ana lo Luz. voy cerrando. Vamos, sí, gracias. Vamos cediéndole la palabra a Alfonso y ya después de las tres presentaciones sugiero que si tenemos algunas observaciones o comentarios, a mí sí me gustaría preguntarte un par de cosas por lo que acabas de exponer. Y bueno, adelante, Alfonso Martínez Treviño, por favor, Muchas gracias, Claudia. cuéntanos. Sí, bueno, antes que nada, pues obviamente agradecer a Imelda la invitación que tuvo, que me realizó, digamos, para participar en este libro. Desde que me invitó, pues realmente fue una oportunidad para mí, pero no nada más eso, sino la oportunidad de ver el trabajo de otros colegas que también estaban, digamos, haciendo etnografías sobre estos contemporáneos en la Huasteca Potosina. Y que cuando uno va leyendo libros, uno encuentra que se intersectan, digamos, ciertos temas en la mayoría de los artículos, ¿no? Uno de estos, quizás ahorita con la exposición de Ana Luz, es esto, ¿no? Queremos seguir viendo las sociedades indígenas como sociedades tradicionalistas, en vez de verlas como sociedades tradicionales. Y creo que este es un impacto que ha tenido en diversos ámbitos, digamos, de las reivindicaciones políticas, de las reivindicaciones identitarias, de este pueblo en específico, así como de muchos otros pueblos más, pero por no entender que realmente la diferencia entre tradicional y tradicionalista es la fundamental, ¿no? Ellos no están expensos a negarse al cambio, a negarse, digamos, a procesos adaptativos de sus identidades y de su cultura,
a incorporar visiones de las nuevas generaciones, digamos, que van actualizando continua y sistemáticamente sus modelos culturales, sus prácticas específicas, los mismos significados que le van otorgando a la ritualidad, a la iconografía, a diversos aspectos a la misma música, diversos aspectos que justamente hacen intersección en este libro que creo que cualquiera que lo quiera leer va a poder encontrar y que nos llevan a pensar en realmente cuál es el papel de la modernización inducida en todas estas grandes manifestaciones, ¿no? Hago este énfasis porque justo tiene mucho que ver con el artículo que yo construí, ¿no? El hecho de pensar que realmente a pesar de todas estas buenas intenciones que existen por actores gubernamentales o por personas, digamos, que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, por mejorar las condiciones de vida, porque ese es el argumento central, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, pues en realidad se generan procesos de intervención muchas veces poco propicios, ¿no? Muchas veces más negativos que positivos en cuanto a la posibilidad de dejar que las mismas comunidades vayan integrándose y tomando decisiones sobre el sentido que le quieren dar a estas manifestaciones, ¿no? Yo titulé mi artículo A la Belle Touche, lo artesanal, lo artesanable y el paradigma de las artesanías indígenas Tenec, ¿no? Y dentro de esto creo que el título ya es muy sugerente un poco en cuanto a lo que trataré como de debatir o lo que trataré de explorar, digamos, en este artículo que propuse para este libro, ¿no? Y comienzo con una cita que me gusta mucho de Santiago Alba Rico, que dice: la obsesión por el arcaísmo constituye una última, desgraciada voluntad civilizadora. La tentativa desesperada de recategorizar ese otro desnudo, inacible, sartreano, desprovisto al mismo tiempo de derechos y de escrúpulos. A partir de aquí, digamos, voy esbozando una breve introducción en la cual empiezo como a postular que las artesanías nuevamente pareciera que toman un papel importante en la antropología mexicana, ¿no? Yo sé que, digamos, nunca han desaparecido del todo, ¿no? Siempre ha sido uno de los elementos fundamentales que ha reflexionado la antropología en este país, pues desde su mismo origen, ¿no? A principios del siglo XX. Sin embargo, sí creo que se le da un nuevo énfasis a partir de lo que viene siendo el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en repensar cuál es el impacto de esa colonialidad, de esa modernización inducida en las prácticas tradicionales, y más que en las prácticas tradicionales, en el ver cómo se perciben a sí mismos los artesanos, ¿no? Sobre esto, digo, a partir de esto emergen nuevos tipos de estudios multisituados, reflexiones sobre la condición estética, análisis económicos, una serie de nuevas variantes que se van explorando desde la antropología enfocada en estos nuevos procesos, ¿no? Yo llego al tema de las artesanías, digamos, desde dos ámbitos, ¿no? Primero, tuve la oportunidad de trabajar desde el 2007-2008 aproximadamente en la Casa de las Artesanías del Estado de San Luis Potosí, donde en ese momento se trataba de desarrollar un nuevo proceso de intervención, ¿no? Un modelo basado, digamos, en una revisión crítica de lo que se había generado en el país hasta el momento y que tenía que ver con una intervención inducida para modernizar, digamos, las prácticas tradicionales. Esto era algo que ya se venía dando desde el periodo posrevolucionario, ¿no? Si nosotros recordamos la obra de Manuel Gamio, Moisés Sáenz, bueno, los postulados vasconcelistas, en realidad ya estaban hablando de que teníamos que transitar a la modernidad y estos sectores tenían que modificarse o desaparecer, ¿no? Empezaban a hablar de industrias indígenas, de otra serie de modelos donde se iba planteando paulatinamente que para sobrevivir estos actores tendrían que, digamos, adaptarse a nuevas condiciones, un nuevo trato, ¿no? De la mexicanidad, donde realmente se iban a ir limitando las opresiones siempre y cuando estuvieran dispuestos a participar de un proyecto nacionalista. Con estas visiones críticas, nosotros, digamos, al interior de la Casa de las Artesanías, en conjunto con el antropólogo Oscar Galicia, pensamos que tendría que generarse un nuevo modelo de intervención que reivindicara tanto los aspectos que ya se encontraban vigentes, que era, digamos, los cambios que ya se habían suscitado. Había cosas
que ya eran indudables que habían sucedido, ¿no? Una modificación del patrón tradicional de producción para consumo local hacia transitar hacia una producción ya dirigida a la comercialización en mercados específicos, en ferias artesanales, en tiendas de artesanías, una participación que ya existía, digamos, con diseñadores. Todo esto lo voy centrando en algunos grupos con los que se trabajó en la Huasteca Potosina, pero me centro en Alabel Duche, que es un grupo que se encuentra en Tamaletón, tercera sección, ¿no? Entonces, viendo esto, trataba de generarse un modelo que al mismo tiempo que promoviera la realización de productos para este tipo de mercados, se generara un fortalecimiento del consumo de los productos tradicionales, ¿no? Es decir, que se rompiera, digamos, este círculo poco virtuoso en el cual los artesanos se venían en productores para el otro y dejaban de lado la producción de elementos que realmente eran sustanciales para sus procesos identitarios, ¿no? Posterior a ese proceso, en el 2010 yo entro al Colegio de San Luis y justamente empiezo a desarrollar una investigación de tesis de maestría enfocada en este grupo artesanal y los dilemas a los que se enfrentaba en el proceso de comercialización, en el proceso de adaptación, digamos, de los nuevos conocimientos que les eran impulsados por una serie de dependencias públicas, no nada más la Casa de las Artesanías, sino el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, que es la SEDARCH, aquí en San Luis, la Secretaría de Desarrollo Económico, digamos, todos tratando de desarrollar una serie de intervenciones, cada una con objetivos diferentes, cada una aplicada, digamos, a grupos específicos, pero que no lograban concretar, digamos, un ideal de hacia dónde llevar de manera clara con la participación de los actores este modelo de desarrollo de las artesanías, ¿no? En este proceso de hacer mi tesis, que fue el 2010, también pude constatar la vulnerabilidad de los mercados, ¿no? Se les obliga sistemáticamente, ya sea desde el turismo, ya sea desde la producción cultural, ya sea desde la cuestión de las artesanías, a los sectores indígenas a involucrarse en nuevas lógicas de mercado, pero nunca se les explica la vulnerabilidad a la que están expuestos en estas lógicas de mercado, sino simplemente se habla de los beneficios. En ese momento en el que yo hacía mi maestría, por ejemplo, cayó una tragedia que fue cuando se intensificó el problema, digamos, de seguridad en la Huasteca Potosina y había toque de queda. Es decir, yo tenía que hacer mi trabajo de campo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Yo tenía que estar a las 2:50 llegando al lugar donde me hospedaba, porque de no ser así, pues ya no había nada, ¿no? El pueblo se cerraba completamente, no había ni una tiendita donde comprar un refresco, donde comprar un agua. Realmente era un sistema muy tenso y muy complicado, ¿no? Y se les notaba en la producción artesanal que decían, bueno, ya me cambiaron el modelo, ahora me están invitando a que produzca stocks para ir a vender a ferias, para ir a vender fuera de mi comunidad y ahora resulta que bajo estas condiciones es una cuestión sumamente compleja. Entonces, ¿qué hago con todo este modelo de producción que me están imponiendo, no? Bueno, no que me están imponiendo, que me están, digamos, invitando a involucrarme. Y dentro de ello, pues creo que rápidamente este proceso de capacitaciones había empezado en el 2008. Creo que rápidamente se enfrentan a una realidad, digamos, que continúa hasta el día de hoy, ¿no? Este mismo grupo, digamos, que iba ya despegando durante estas décadas, en el 2019, 2020, con la pandemia, pues prácticamente se va casi a pique, ¿no? Es decir, las vulneraciones de los mercados justamente les han hecho darse cuenta de que tiene que haber otros modelos de comercialización, otra forma de insertarse. Bueno, yo llego entonces a este tema de las artesanías bajo estas dos modalidades. Por un lado, como un antropólogo enfocado en los modelos de intervención, digamos desde una perspectiva ética, y por otro lado desde el ámbito académico, ¿no? Ante esto, pues bueno, rápidamente con estas dos influencias pude encontrar la complejidad del fenómeno artesanal, ¿no? Y creo, lo voy a poner a discusión, pero es sobre lo que se basa, digamos, todo el artículo, que tiene que ver con aquello que yo considero el origen artificial de la artesanía, ¿no? Entendiendo este modelo de la artesanía, no nada más la TENEC, sino la artesanía a nivel nacional, como un fenómeno constituido por una sucesión de políticas públicas desde el periodo posrevolucionario, donde tres ejes
digamos, fueron los que articularon todo este modelo, la promoción, la comercialización y el reconocimiento de los objetos. Y que desde esta época rápidamente nos dimos cuenta de que el nuevo modelo iba enfocado a generar objetos dirigidos a espacios externos al de los productores, ¿no? Es decir, un fenómeno orientado a las dinámicas económicas más que al fortalecimiento de los sistemas culturales que orientaban la creación, el uso y el intercambio tradicional de este tipo de objetos. Por lo tanto, delimitar, digamos, estas discusiones a los textiles Tenec y en específico a la Belle Duché tenía que ser de esta manera porque este grupo en específico tenía consideraciones específicas, ¿no? Una de las que yo vi era que se encontraba en transición entre lo que yo denominé lo artesanal y lo artesanable. Con lo artesanable, digamos, esta partícula tan problemática, pero que creo que nos permite jugar ahí como con los conceptos, indica una susceptibilidad a ser, una posibilidad, reconociendo la potencia del llegar a ser, ¿no? Por lo tanto, el objeto artesanal no lo concibo solamente como un objeto en sí, sino como una interpretación de fuerzas exteriores al creador para su inserción en lógicas de mercado occidentales, ¿no? Así pues, esto genera un modelo, digamos, continuo, un sistema de interpretaciones y reinterpretaciones entre dos sistemas, ¿no? Aquel occidental impulsado por el Estado y los consumidores y aquel comunitario, digamos, buscando una reivindicación tradicional desde el Tenec. Estas dos visiones continuamente en tensión, distensión y muchas veces en contradicciones aparentes, es lo que me lleva a concretar este artículo, ¿no? Que habla sobre las transformaciones que ocurren en la producción artesanal cuando los objetos se empiezan a comercializar bajo nuevas reglas que son impuestas por los deseos y aspiraciones de los consumidores, imponiéndose así una construcción occidental y una lógica de mercado distinta, muy distinta a la local, ¿no? Este artículo se compone de 4 partes, ¿no? La primera se llama La Belle Duché en Tamaletón y el paradigma de la otredad en la producción artesanal. Y ahí voy reivindicando como un poco el proceso, digamos, de cómo comenzó esta historia para este grupo, ¿no? Una breve historia que comienza con un grupo que yo considero artificialmente creado. Es decir, son de estos grupos que bajo financiamientos específicos gubernamentales son creados al vapor, ¿no? Tú júntame 15 personas, 15 artesanas que sepan bordar, se lleven bien o se lleven mal o como se lleven, pero júntamelas y yo les voy a dar un financiamiento si trabajan todas juntas. Y hasta ahí quedó mi labor, digamos, como institución, ¿no? Después vendrían todos los problemas, digamos, consecuentes a ello, ¿no? Pero este grupo se conforma de esa manera, curiosamente no a partir solamente de la institución, sino previamente ya habían llegado un grupo de madres de una asociación civil llamada Muguerza, que se han enfocado, digamos, en Tanjasnec, en Tamaletón, en Mancornadero, en varias comunidades, a tratar de generar un modelo de producción artesanal incipiente que pudiera beneficiar a mujeres, digamos, de las comunidades donde ellas hacían su labor pastoral, ¿no? Este grupo les dio capacitaciones de corte y confección básico, les apoyaban en la comercialización de sus productos, pero rápidamente se dan cuenta de que estos grupos empiezan a crecer demasiado, ya no tienen ellas control ni pueden darles las capacitaciones que ahora requieren. Entonces este grupo, digamos, como intermediación, se acerca al gobierno del estado, a la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Casa de las Artesanías, y empiezan a solicitar, digamos, estos modelos de capacitación nuevos, ¿no? La Casa de las Artesanías en San Luis Potosí y la Dirección de Fomento Artesanal tiene una peculiaridad, a diferencia de otros estados del país. Aquí está inserta dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Entonces esto nos va dando una idea justamente de cuáles son los objetivos y las limitaciones de participar, digamos, dentro de una estructura de este tipo, ¿no? Sus objetivos no van enfocados en la reivindicación cultural, sino propiamente en el acto mismo de la comercialización. Y el hecho de que no haya intersecciones entre cultura, desarrollo económico, desarrollo agropecuario, pues justamente nos hablan de 3 personas tirando para diferentes lados, ¿no? Cada una, teniendo a los
al artesanado, digamos, en una tortura medieval en la cual están estirando los brazos uno para cada lado y los pies para otro, ¿no? Sin saber, como a fin de cuentas, cuál va a ser el resultado de todas estas políticas. La Casa de las Artesanías, una vez que esto sucede, comienza a desarrollar un proceso de especialización, ¿no? No solamente en cuanto a la capacitación técnica, que no solo se trataba de corte y confección, sino incluir nuevos diseños, y al mismo tiempo trataba de abrirse nuevos mercados que no saturaran, digamos, el mismo mercado del mismo tipo de productos, como ya sucedía, digamos, con el Tayem Lab, con el Keshkemet, bueno, que correctamente es llamado Tayem Lab en Tenec, ¿no? Y la idea era no generar competencia entre grupos, porque se había percibido que también las tensiones entre los grupos tendían a ser artificialmente creadas por ponerlos a competir por el mismo mercado, ¿no? Y bajo una lógica de una estrategia integral, se trataba como de desarrollar que cada comunidad se especializara en cierto tipo de productos. En Tanjasnek quisieran ropa de niños, en Tamaletón quisieran ropa juvenil, en Mancornadero quisieran prendas con bordado tradicional náhuatl. Y esto partía de un diagnóstico integral que se había realizado previamente, donde ya se hablaba como principal problema la saturación de mercados a partir de la sobreproducción de Tayems, que provocaba, digamos, que bajaran los precios por la sobreoferta, que se complicaba la comercialización, ¿no? También se diagnosticaba un debilitamiento de la transmisión intergeneracional de conocimientos acerca de los textiles. Por ejemplo, el telar de cintura ya ni siquiera se recordaba en la memoria cómo se había realizado en 3, 4 generaciones, ¿no? Y al mismo tiempo también se encontraba el riesgo de la pérdida de conocimientos acerca de la iconografía, de los sentidos de la iconografía. La gran mayoría, digamos, de los artesanos no tenían conocimiento específico sobre estos sentidos ya, no se los habían enseñado a sus papás, ni mucho menos los conocían sus abuelos, ¿no? Entonces, justo este proyecto, esta visión, trataba de generar un nuevo modelo, no solo económico, sino que promoviera a su vez la reinterpretación y la reapropiación, digamos, de los sentidos, sin dejar de producir lo tradicional, ¿no? Como grupo específico, este grupo tenía condiciones también peculiares. La presidenta era Cecilia y su esposo Santiago y su esposo Cornelio Medina. Ellos ya habían vivido en Monterrey, habían terminado una licenciatura, entendían más o menos cómo se iba moviendo el mercado de lo artesanal y encontraban como formas muy rápidas de entender realmente cómo tenían que orientar su proyecto, ¿no? Otra de las fortalezas era que al estar en Tamaletón se contaba con la experiencia de Benigno Robles, como ya comentaba la doctora Ana Luz Minera, personaje fundamental, no nada más para el centro ceremonial, sino para el desarrollo y la investigación de la iconografía, de la tradición oral, de la cultura y la identidad técnica en general. Y bueno, ante estas condiciones, digamos, muy propicias, tanto la Casa de las Artesanías, la Secretaría de Desarrollo Económico, FONART y la CDI, cada una con objetivos diferentes para intervenir, se volcaron, digamos, a generar un modelo de intervención directa en esta comunidad en específico, ¿no? Esta discusión nos lleva en un segundo subcapítulo, digamos, a reflexionar lo artesanal como un constructo occidental. Yo sé que ahorita parece que les estoy dando como ideas sueltas, pero sí está bien articulado en el artículo, lo juro. Dentro de este segundo apartado, justo profundizamos un poco más en el origen de lo artesanal, en la filosofía nacionalista. Perdón, tengo un perrito aquí atravesado. Donde desde el siglo XIX el sector ya iba prejuiciado, ¿no? Ya se hablaba de miembros de clases populares, marginales, que se iba a buscar que, digamos, con el proceso posrevolucionario lograran una reivindicación frente a un industrialismo que se empezaba a percibir como resultado de la modernidad, ¿no? Esto empieza a generar otra nueva serie de prejuicios, ¿no? Y donde se empieza a desarrollar una mirada claramente integracionista. La idea fundamental era acercarlos a la modernidad, es decir, modernizarlos y occidentalizarlos, ¿no? ¿A través de qué? Por considerarlos una serie de sujetos extraños, distantes, pero que daban una raíz de autenticidad a este nuevo proyecto nacional. Así pues, esta modernización de lo indígena, con múltiples debates y posiciones ante ello en este país,
comienza a dar forma al surgimiento de una serie de instituciones, una nueva burocracia sobre lo artesanal y sobre el arte popular, que Novelo nos llega a decir que ya para los 50 hay más de 50 instituciones en este país dedicadas a ello, ¿no? O sea, eso nos habla del realce que el intervencionismo tenía, ¿no? Donde se hablaba de poblaciones indígenas y se reivindicaba su cultura, pero uno de los objetivos principales era hacer frente a una economía trazada. Ante esto, empieza obsesivamente la formulación de proyectos de desarrollo, el sacar del atraso al artesanado y más al artesanado indígena, fundamentado en ideas occidentales en torno a lo que se debería de considerar a partir de ese momento los nuevos límites de la etnicidad, ¿no? Relegando al sujeto de esta toma de decisiones. Nuevos límites de etnicidad me refiero a que también la política definió quiénes eran los favoritos de la política nacionalista y excluyendo otra serie de manifestaciones artesanales, culturales, etcétera. Ya no digamos, bueno, más bien yéndonos más allá, incluso dentro de la historia oficial, la negación o el ocultamiento de una serie de pueblos originarios, como bien dice la doctora Ana Luz Minera. Hay muchos lugares donde ni siquiera se conoce la existencia de estos pueblos originarios. Incluso dentro del mismo San Luis, pocas personas saben que existen los Tenec, los Xiyuis y los Nahuas, ¿no? O sea, aglutinan a todos como, pues sí, hay huastecos, y se acabó, ¿no? Digamos, esa concreción justamente también tiene que ver con ese ocultamiento. A partir del 50 se da una revolución en el país, empieza, digamos, el surgimiento de una clase media, nuevas vías de comunicación y empiezan a emerger los mercados turísticos que fortalecen la transición en el consumo artesanal de lo local hacia el consumo exterior, ¿no? Y en este proceso, digamos, la artesanía también sufre modificaciones sustanciales, pasa de ser objeto de uso a ser un objeto ornamental, ¿no? Paulatinamente. Emergen comerciantes de arte popular y artesanías que ponen tiendas, pero que también empiezan a proponer sistemáticamente la modificación de los productos, ¿no? Y ante esto un nuevo debate nacional se abre. Intelectuales como Alfonso Caso proponen la necesidad de una intervención estatal que haga frente a este proceso de depredación etnocida casi, ¿no? Buscando rescatar los objetos y las técnicas tradicionales. Sin embargo, lo que resulta de este segundo modelo, digamos, es otra vez la exotización de lo artesanal, ¿no? Un Estado que sin entender cómo poder hacer frente a ello comienza a exhibir en museos de arte popular, comienza a hacer planeación turística donde se entrelaza el artesanal con la cultura, con el turismo, y las piezas comienzan a transitar de nuevo de curiosidades a piezas de concursos, a piezas exhibidas, y se fija una visión tradicionalista, ¿no? Que imposibilita la modificación orgánica de las tradiciones creativas. Empiezan a surgir definiciones como esta de Fonart, que me parece súper restrictiva, que lo artesanal solamente es aquello que se hace con elementos de la región, con insumos de la región, con técnicas tradicionales, sin el uso de maquinaria especializada, sin el uso de bla, 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 y todo es sin, ¿no? Esto ha promovido, digamos, sistemáticamente la inmovilidad de la labor artesanal y justamente ha promovido que esta intersección entre mercado, diseño y cultura pase a ser el campo propicio a la intermediación de los sujetos occidentales, ¿no? Ahora, a partir de este momento, los artesanos deben escuchar para mejorar sus condiciones de vida. Y en este tránsito se descontextualizan los objetos para ser occidentalizados y consumidos, es decir, estas grandes explicaciones de la tradición oral, de los sentidos, de los significados, se simplifican porque el consumidor no requiere tanta información, ¿no? No tiene la capacidad de poner atención y le importa muchas de las veces, ¿no? Con este debate, en una tercera parte de este artículo, vamos al subcapítulo titulado Alabel Tuche, entre la comercialización y la búsqueda de autenticidad, donde hago un recuento de la serie de intervenciones que se han realizado, digamos, en la comunidad de Tamaletón, tercera sección, ¿no? Yendo desde la compra de productos, la inserción en los 90s de diseñadores que empiezan a mandar maquilar solamente tiras de bordado para incluirlas, digamos, en sus productos artesanales, hasta la llegada de estas capacitaciones de Fonart, la Casa de las Artesanías, CDI, ¿no? Y ahí trato de rescatar una serie de problemas que ya habíamos como ido esbozando, pero que se profundizan con los datos de campo, ¿no? El hecho de que las artesanas jóvenes ya ni siquiera sabían confeccionar un tayemí,
ya era un aspecto problemático, ¿no? El hecho de que conocían muchos de ellos los mercados por haberse encontrado en condiciones de migración a grandes ciudades, y el hecho de que estas personas, a pesar de todos estos cambios migratorios, a pesar de no tener el conocimiento, sí buscaban o sí le daban importancia a una reivindicación de su cultura y buscaban investigarse a ellos mismos. Ahora empezando a acercarse a los abuelos, empezando a preguntar a las abuelas, empezando a rescatar una serie de narrativas, cuentos, ¿no? Sentidos, significados. Perdón, Poncho, ¿va cerrando la idea, porfa? Sí, claro. Bueno, ya en un cuarto apartado hablo de lo artesanal como una fuente de consumo, donde realmente trata de reflexionar acerca de cómo comercializar algo si ni siquiera se reconoce la existencia del OTENEC, ¿no? Y cuando se asocia, digamos, al producto de la labor artesanal indígena, siguen permeando en estos aspectos los criterios de marginación, ¿no? Que han sido también una consecución histórica. Con esta consecución histórica donde revisamos, digamos, diversos textos, diversos documentos, lo que trata de llegar es que al Abel Tuche es el resultado de una continuidad histórica de interferencias en la producción textil. Y que frente a ello, los sujetos, estos artesanos, se reivindican a sí mismos, pensando que si de ellos es el bordado, la tradición y la etnicidad, entonces la gente puede llamar como quiera sus productos. Ellos van a empezar a hacer kaftanes, vestidos de boda con bordados, vestidos de 15 años, playeras, faldas, shorts, lo que decidan ellos, elaborando lo que consideran relevante para sus negocios, con lo que ya conocen ellos del mercado occidental, buscando realizar con ello una exégesis de esta otredad para frente a ello reconocerse nuevamente desde lo propio. Entonces, con esto trato de hacer, digamos, un cierre en el cual las paradojas emergen, ¿no? Por un lado queremos que sean tradicionales, pero que innoven. Por otro lado queremos que sean auténticos, pero que realmente vayan occidentalizándose para que entendamos más claramente. Y lo que permea de fondo es de que ellos lo único que buscan es trascender el fetichismo tradicionalista para reivindicar que sus nuevas identidades sean reconocidas en el mundo occidental, ¿no? Entendiendo que el cambio es una constante y que su etnicidad no puede ser solamente un elemento que aporte plusvalía. Con esto yo creo que cierro. Ese es más o menos de lo que trata el artículo. Los invito a leerlo y pues muchas gracias por la invitación a Claudia y a Imelda. Gracias, Poncho. Vamos a darle la palabra a Imelda. Bueno, primero que nada, agradecerte mucho, Claudia, el espacio que nos brindas, a través de la casa Colsan Gilitla Ishba para hacer la presentación de este material. Agradecerle a Ana Luz y a Poncho que hayan aceptado participar en esta presentación. Y pues bueno, por cuestiones técnicas de mi parte invertimos un poco el orden, pero creo que estuvo mejor. Creo que estuvo mejor porque ya nos dimos cuenta, bueno, hablaron ellos, yo creo que a profundidad de sus trabajos, de lo que ellos presentan y creo que, como pueden advertir, hay un diálogo en ambos y algunas preocupaciones en común. Y pues a mí me toca contarles cómo surge la idea de este libro, los artículos que lo integran y más o menos cómo fue el trabajo. Pues les platico un poco, por ahí del año 2016, 2017, estábamos trabajando en el Museo Nacional de Antropología. Estábamos ahí y pues la encomienda era hacer una actualización de acervos etnográficos de la región huasteca. En general lo que se pretendía era nutrir la sala Culturas del Golfo, la sala etnográfica, una sala que pues ya casi tenía 30 años, desde que se montó, o sea, casi muchas de las salas del museo son de un proyecto que hubo en el año 2000, en donde se montaron como se conocen actualmente. Entonces iba a ser una reactualización, ¿no? Y pues habíamos un equipo comandado por Leopoldo Trejo y
íbamos a hacer trabajo con totonacos, otomís, nahuas, tepehuas, o sea, para actualizar como todo el acervo de la región huasteca de Hidalgo, Veracruz, Puebla y por supuesto San Luis Potosí. Y pues bueno, están los TENEC y a mí me invitan a participar para encargarme sobre todo de la actualización de la parte TENEC. Pero pues bueno, esa actualización de acervos no solo contempló la cultura material, ¿no?, sino lo inmaterial. Y entre eso pues también la investigación. Y entonces pues nos pusimos a hacer una actualización también de la bibliografía, de las fuentes etnográficas, etcétera, ¿no? Entonces era como una cuestión más o menos integral, o sea, sí íbamos a hacer la actualización de los acervos, y pues muchos de los objetos que se recuperaron o que están en las bodegas ahora del Museo Nacional de Antropología. De la parte TENEC había súper pocas cosas, sí, unos Sallén, unas talegas como de los años 40, 50 y unos burrados, ¿no? Pero no había más, ¿no? Y pues bueno, eso nos llevó a hacer como todos estos balances, ¿no? También de la producción académica y pues en cierto sentido de lo descuidado que han sido los TENEC, ¿no? No solo en el museo, ¿no? Sino en la producción, pues en la literatura etnográfica, ¿no? Entre colegas nos conocemos y pues sabemos quiénes más o menos hemos trabajado en la región, pero como bien decía Poncho, entre nosotros, ¿no? Pero cuando tú vas a otra parte, o cuando tú vas al museo, o cuando tú vas a otro estado, pues no saben ni que existen los TENEC, ¿no? O es así como un genérico de la Huasteca. Y pues bueno, estando conscientes de esto y de que pues de cierta manera ha habido una abundante producción de la Huasteca, pero pues entre otros pueblos indígenas, o sea, por ejemplo, los nahuas, por ejemplo, los otomís, ¿no?, que son súper vistosos, con pues estos recortes de papel, toda la ritualidad, etcétera, y esto no lo tenemos para los TENEC, ¿no? Además, a partir de esto, pues lo que veíamos es que en las últimas décadas pues sí se han hecho bastantes investigaciones, ¿no?, encargadas de reunir sobre todo, pues de poner a dialogar antropología, historia, etnohistoria, lingüística, arqueología, estas compilaciones que por ejemplo ha hecho el profe Rubalcaba con otros editores. Yo creo que son una muestra de ello, ¿no?, de la preocupación que ha habido por poner a dialogar distintas disciplinas en la Huasteca, pero sentíamos que nos faltaba lo TENEC, ¿no?, una compilación únicamente etnográfica de puros estudios TENEC, ¿no? Y creo que en eso fue mi énfasis. Yo soy antropóloga y soy más etnógrafa que otra cosa, y entonces esa era la contribución, poner a dialogar estudios TENEC. Y hubo un corte, ¿no?, un corte temporal, que fueran más o menos recientes. Eso era para mí algo importante. Y entonces el corte fue hacer más o menos, reunir a colegas que han hecho trabajos desde el año 2007 al 2017. Y ahí cerramos, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos a hacer este libro, en el año 2017. Y pues les escribí a varios, a todos los que conozco, a todos y a todos los que no conocía. Empecé a conseguir sus correos, muchos no me contestaron, algunos me contestaron, y fueron trabajando en sus artículos como se va dando la exigencia, ¿no?, de alguna publicación. Y pues al final quedamos 7 artículos, 7 capítulos, que son estos, que ahorita les voy a reseñar un poco de qué va cada uno de manera muy breve, y pues ya ustedes podrán consultarlos. Y pues antes, pues decirles, estos 7 capítulos reúnen investigaciones en distintos municipios de presencia TENEC. Aquí está nuestro mapa, pues tenemos
que hay trabajo en Tanjasnec, en Tamaletón pues ya se vio, en Santa Bárbara, Quismón, en Tanleab, Huehuetlán, y de mi parte yo trabajo pues la Sierra de Tamapas, ¿no? Y también en Aquismón. Y entonces se dialoga, y pues algo que nos faltó, los migrantes de Tanleab que van hacia Monterrey, ¿no? Ese es el último capítulo del cual vamos a hablar al final. Y pues bueno, de lo que se trató con esto sobre todo es de reunir algunas, sobre todo, investigaciones que han salido a la luz en forma de tesis que yo considero sobresalientes, y pues algunas han egresado de la UNAM, hay tesis de la ENA, de la Universidad de la Ciudad de México, está la de Ana Luz, del CIESAS y por supuesto del COLSA, ¿no? Y pues bueno, el trabajo se abre, o el primer capítulo es precisamente el mío, que se llama Terapéutica de la Defensa, el hacer de los curanderos entre los TENEC de la Huasteca Potosina. Se desprende de mi tesis de doctorado, que es en la UNAM, en antropología, y pues entonces lo que yo ahí me pregunto un poco es cuál es el poder de los curanderos en el mundo TENEC, ¿no? Habiendo todos estos cambios, transformaciones, entre comillas, la modernidad y las instituciones, vemos que los curanderos todavía son sujetos con una amplia injerencia en el mundo, ¿no? Y que les toca resolver un montón de cosas. Y entonces yo me planteo, pues, ¿qué tratan de resolver los curanderos, no? Y vemos mucho, pues, ellos median mucho el mundo espiritual y el tema de la fuerza, y que también despliegan un conjunto de técnicas o de estrategias, ¿no? En donde los sueños son importantes, y hay otras cosas como las adivinaciones, o cuando te van a curar las succiones, las limpias, la importancia de la palabra, de ciertos discursos rituales. Y es el primer capítulo porque vamos a ver que los curanderos y más allá de ellos los especialistas rituales tienen una importancia crucial en un montón de actividades, ¿no? Y que están presentes en muchos planos, y sobre todo en prácticas como el aprendizaje de la música y la danza, que como se puede ver, y pues es algo de lo que yo me di cuenta al coordinar este libro, que hay un interés renovado y muy importante por temas como la música y la danza, ¿no? En sus reconfiguraciones, cuando se pensaba que pues son temas clásicos, hay mucha gente que está bien interesada estudiando eso. ¿Por qué? Porque a las comunidades les interesa, ¿no? Y se está reactivando bastante todo esto por distintas situaciones. Entonces, pues muestra de ello pues es el trabajo de Jocelyn Vázquez Toledano, que es una tesis, un estudio sobre el Ravel. Lo que ella propone es una persistencia de las formas y las nomenclaturas entre el Rabat, que procede de Europa Occidental, y el Ravel en la Huasteca. El artículo de Jocelyn, que es el segundo, se deriva de una tesis de arqueología. En ella documenta el proceso de manufactura de este instrumento, las herramientas implementadas, su importancia para la ejecución de las danzas, sobre todo pues las conocidas como el Sakanson, el Pulikson. Y pues me parece que este trabajo es de mucha relevancia, ¿no? Sobre todo porque creo que hay una laguna como en el tratamiento de estos instrumentos, ¿no? O sea, pero de manera, pues ahora sí que detenida y profunda desde cómo se hacen, cómo se confeccionan, todos los procedimientos, y ella nos lleva sistemáticamente por ese paso, y es el capítulo que tiene más ilustraciones, y me parecen muy, muy bonitas todas, ya las hemos estado viendo. Y luego viene el capítulo de Ana Luz, que ella ya nos estuvo hablando un poco de eso, etnografía de la música y la danza de dos comunidades TENEC potosinas. Es una tesis, se deriva de su tesis de arte y patrimonio cultural, creo que ya se vio, de cuál es un poco el enfoque, y a mí me parece muy importante porque nos regresa al asunto de hacer monografías, ¿no? A veces hemos perdido mucho el
el enfoque monográfico en nuestros estudios, y este es un buen ejemplo de cómo regresar a hacer monografías, ¿no? Y de cómo hacer monografías y estudios comparativos. Por un lado tiene Tamaletón y por el otro lado Tanjasnek, y pues la comparación es en torno a cómo se hacen las danzas, ¿no? A estos aspectos compartidos, pero también a las diferencias, ¿no? Me parece muy interesante este planteamiento que ella hace de que, pues, cómo la música y la danza pueden constituir elementos de patrimonio cultural dignos de ser protegidos, preservados, valorados, ¿no? Y pues yo creo que ella siembra un debate interesante que después hemos visto cómo se ha ido transformando esto de los patrimonios a través como de los años, ¿no? Y más recientemente. Y yo creo que por eso hay también un renovado interés por estos temas, ¿no? Aunque parecieran que no, a mí eso es lo que me deja este libro. Y pues siguiendo con eso, pues los 3 siguientes capítulos tienen que ver con danza precisamente, ¿no? Pero desde otros enfoques. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, estas son ilustraciones del capítulo de Ana Luz, pero llegamos al capítulo de Luis Ernesto Ibarra, que Luis Ernesto Ibarra hace un ejercicio etnográfico derivado de algo que se llama Veranos de la Ciencia, ¿no? Promovidos por las universidades. Luis Ernesto estaba estudiando la licenciatura en antropología en la UAC y decide venirse de intercambio a la UASLP. Lo recibe Anushka, y que hace Anushka, pues lo lleva a Tamaletón. O sea, y en Tamaletón, pues pues los danzantes que pues ya tienen la verdad toda la experiencia en tratar con antropólogos y en educar antropólogos, porque pues Ernesto está en formación, va a ser Verano de la Ciencia, pues lo encaminan a esa práctica, ¿no? A ese ejercicio. Y justo lo que él logra registrar es un ritual de consagración del capitán de la danza de los gavilanes. Ahí vemos a Esteban más joven, pues estaba consagrando como capitán, y es algo que es esa puerta cerrada, y ellos fueron tan generosos de permitirle a Ernesto estar con ellos, ¿no? Y documentar pues ese ritual. Y el capítulo se llama Perder el miedo, ritual de consagración al capitán de la danza de gavilanes en Tamaletón. Y ahí nos describe pues cómo es la ceremonia en donde se prepara el capitán, ¿no? Para obtener esta protección en la danza. Pero algo importante que él nota, pues es el aspecto como de objetos como como la manzana o el tecomate, ¿no? Que adquieren muchos atributos, que los dotan de agencia y de intencionalidad, y que cómo se establece este vínculo entre este artefacto y el capitán, ¿no? Y eso es algo muy importante, porque me parece que existen algunas etnografías, pues sobre los voladores, pero creo que no hay, a saber de mí, hasta el año 2017 que hicimos el corte, pues no había leído algo sobre la consagración del capitán, ¿no? Y las implicaciones que tiene esta acción. Por eso se me hace muy interesante el trabajo de Luis Ernesto, y que contribuye mucho a la comprensión del trabajo del capitán. Y luego tenemos el artículo de Joel Ada González, Sakamsen, Fiesta a la Vida, que es derivado de la tesis de maestría en antropología social. Y lo que él hace es hacer un análisis semántico de distintos puntos entre el territorio y el cuerpo, cómo se asocian con estos rituales. Pero aquí vemos la importancia hacia acá. La importancia es la manzana. En el texto de Joel, la importancia es el arpa, ¿no? Que nos propone que pues cobra agencia durante estos rituales, y pues que adquiere connotaciones de persona. La danza la arpa, es una abuelita, ¿no? Y me parece que eso es interesante de explorar, cómo los danzantes tienen relación con los instrumentos que ejecutan, ¿no? O con lo que danzan. Y eso es lo que nos proponen, pues nos habla como, se llama Fiesta a la Vida porque pues nos dice que la importancia es de esta alegría, de la alegría que produce vida, y que por eso se danza, ¿no? Y este trabajo está centrado en Santa Bárbara, Quismón, pero hace levantamientos en varias otras comunidades.
Y luego tenemos el capítulo de Poncho, que como ya nos hizo notar, pues reflexiona sobre la producción artesanal que transita entre los usos tradicionales y los usos comerciales. A mí me parece muy importante todo este debate sobre las políticas del Estado respecto a lo que se considera artesanal, auténtico, y que es algo de lo que podríamos reflexionar mucho, ¿no? Y que todo esto artesanal y auténtico pues toma como referente pues el consumo mestizo y urbano antes que lo local o lo nativo, ¿no? Y entonces pues él llega a algo muy importante, ¿no? Que nos encontramos ante un fenómeno de producción que ha trascendido lo artesanal, nos dice, y se ha constituido como un tipo de industria indígena, y eso es algo bien relevante, ¿no? Y yo creo que este trabajo pues ayuda mucho a visibilizar la injerencia que han tenido las políticas gubernamentales en la producción y en la venta de ciertas artesanías, y cómo han proliferado un conjunto de técnicas que resultan más rentables que otras, ¿no? Y para mí eso es algo que tenemos que destacar mucho. Y finalmente está el capítulo de Jorge Castillo Hernández, que es sobre identidad de migrantes residentes en el área metropolitana de Monterrey. Y pues también es un artículo que se desprende de una tesis de maestría del Colsan en antropología, y lo que hace él es que pues sus interlocutores son originarios de Tanleab, de Huehuetlán, pero él hace mucha de su etnografía ya como la gente de Tanleab está en Monterrey, ¿no? Y cómo allá interactúan en ciertos espacios, en espacios domésticos donde viven, pero también donde trabajan, ¿no? En estas casas, pero en otros lugares también como la Alameda, cómo se reúnen ahí, y cómo a partir de todo esto pues se trazan ciertas diferencias y semejanzas entre distintos migrantes, ¿no? Entonces pues la apuesta es que la identidad solo se puede comprender a partir de esas interacciones, ¿no? Y que se puede registrar a partir de cómo los sujetos van definiendo y se van ubicando en determinados espacios. Entonces eso es algo, pues eso es como quien dice la particularidad, ¿no? O sea, estudiar la migración a partir de la interacción de los sujetos TENEC, pero ahora en Monterrey. Y pues bueno, en síntesis lo que vemos aquí pues sí es mucha etnografía en nuestro método. La mayoría de los que estamos en eso somos antropólogos o nos formamos en eso, y hasta Ana Luz, que tiene otra formación, es la que nos da la clase de monografía, ¿no? Con su capítulo. Y eso es muy importante, ver cómo se van trazando estas descripciones, pero también ligadas a debates, ¿no? A debates teóricos, a posicionamientos. Y cómo vamos contrastando pues distintos pues alcances de nuestros datos, ¿no? Desde unos ya de más larga duración y otros cómo los hemos obtenido de manera más reciente, y pues eso nos deja ver ese libro, ¿no? Como ese diálogo entre la etnografía, entre distintos enfoques, algunos de mismos lugares e iguales temas. Y pues bueno, hay una expresión por ahí que muchos conocemos, que es hacer como un avistamiento, una descripción a vuelo de pájaro, ¿verdad? ¿Y de qué trata eso? Pues esa expresión es utilizada mucho para referir a tratar de ver una distancia más o menos corta, ¿no? Entre dos puntos, tratar de aprender. Pero también es una expresión que utilizamos mucho para hacer repasos, ¿no? O sea, vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro, y también es una expresión que utilizamos para ver un panorama, ¿no? Y pues bueno, de ahí el título, pero pues bueno, en la Huasteca pues más que a vuelo de pájaro tenemos gavilanes, ¿no? Y los gavilanes están en muchos de estos capítulos y están en las danzas, pero no solo en Tamaletón. Los que sabemos un poco de los TENEC sabemos que el gavilán es un animal, un ave muy importante en la cosmología, ¿no? De muchos de los TENEC que no conocen la danza de Tamaletón, porque créanme que no todos la han visto, ¿no?
y de ahí el nombre del libro, ¿no? Más allá que de los gavilanes de Tamaletón, pues es como de esta trascendencia que tiene esta ave, ¿no? En la cosmología. Y pues más o menos a grandes rasgos este es nuestro trabajo. Y ahora doy paso, pues si tienen algún comentario o los compañeros quieren comentar alguna otra cosa. Muchas gracias. Gracias, Imelda. A mí me gustaría mucho ver y aprovechar que está aquí Guillermo Unja, está Hugo, que ya envió aquí un comentario. Ajá. Y las y los autores, un gran aporte para el conocimiento de los TENEC y de toda la zona huasteca. Y si quieren abrir su micrófono y hacer algún comentario o alguna observación, pues... Bueno, a ver. Guillermo. Bueno, bueno, felicidades, ¿verdad? Finalmente siempre un documento de una región cultural, obviamente, y más como la Huasteca, es bienvenido. Yo creo que uno de los grandes problemas de la Huasteca es ese, que no hemos terminado de documentar, y los que andamos aquí no terminamos de escribir. Pero a mí me gustaría preguntarle a Imelda, tú coordinas toda esta publicación para la modernización de la sala del Museo de Antropología, ¿no? Donde ubiqué. ¿Cuál es la visión que queda de ese TENEC? Todo lo que los artículos que vienen, son muy válidos, podemos tener estas discusiones eternas y trasnochadas de la antropología, si es válido o no, como decía Alfonso, la comercialización, la modernización, etcétera. ¿Sí? Y podemos hablar de esta modernidad y cosmogonía, si inclusive podemos entrar en la discusión si es ritual o ya es danza, ¿sí? Porque finalmente el TENEC y sobre todo Aletón, pues está metido en la búsqueda económica, ¿verdad? Como yo les digo a Esteban, pues ahora ya danzan en nacimientos, bodas, bautizos, divorcios, 15 años, etcétera, ¿sí? Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿dónde quedó ese aspecto de la ritualidad, la comunión con sus divinidades? Veíamos ahí ese gran cambio que se inventó joven maligno, Benigno Robles, donde cierto día aparece y pues ya llegó Zipac, ¿verdad? Chingada, ¿y dónde está Zipac? Y nos lleva el Santo Niño de Atocha. Entonces yo le pregunté, oye, ¿por qué está aquí el Santo Niño? Es que es niño y es Zipac. Chingada, dije, no, pues ya. Entonces, puedo entender todas esas adaptaciones. Pero yo te preguntaría, ¿qué queda del TENEC dentro de toda esta visión que podemos criticar, seguir considerando, criticando, si es parte de el Estado-Nación, esa necesidad que hay para justificar, etcétera? Pero ¿qué queda de ese TENEC? ¿Qué imagen tenemos? ¿Un TENEC religioso, un TENEC ritual? No sé. Con todos esos cambios que tenemos, tal vez a mí se me hubiera antojado que dentro de este resumen te agradezco ahora sí que este tipo de publicación. Pero ¿qué pasa con este grupo y el turismo? O sea, la reacción del turismo está siendo algo muy fuerte, porque está transformando territorio, relaciones sociales, relaciones culturales, religiosidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado encontrar a lo mejor esa parte, ¿no? ¿Qué pasa con este gavilán y el turismo? Sí, pues bueno, creo que primero que nada agradecerte de que hayas asistido y gracias por tus comentarios. Me parece que son
primero es como el TENEC que hay en el museo y después como este tema del turismo. Justo cuando emprendimos o cuando se emprendió este proyecto de reactualización de los acervos, el compañero Leopoldo y yo teníamos esta preocupación, ¿no? Que estábamos viendo una sala del año 2000 en donde, ¿cuál era el mensaje del TENEC? Pues era un TENEC arcaico, ¿no? En donde tú entrabas a lo que era la sala huasteca y veías una escenografía pues de unas cuevas y unas maquetas de gente haciendo costumbre, ¿no? Y entonces pues escuchaban a los niños pasar entre esas estancias, que yo me quedaba en la sala, ¿no? Mucho tiempo para ver lo que la gente decía. Y decían, no, oiga mamá, le decía un niño, ¿a poco estos viven en las cuevas, no? Entonces, entonces cuando tú tenías una museografía de esta clase, en donde ponen cuevas y después ponen maniquís hiperreales, ¿no? De manera un poco grotesca de lo que es ser TENEC, vestidos, con unos bordados súper bonitos, pero dando la vuelta en una danza y luego allá había una choza, pues de cómo tradicionalmente viven los TENEC. Eso es solo como 3 ejemplos de que si tú no conoces nada de la Huasteca ni de los TENEC y vas así y eres un niño en grupo, pues tú vas a pensar que los TENEC viven en las cuevas, ¿no? Eso era al menos lo que yo escuchaba, Claro. o que los TENEC, pues eran igual que esos sujetos de maniquí que no traían calzado, ¿no? Porque y que todos andaban con el sayén, ¿no? O que vivían en esa pequeña casita tradicional, ¿no? Entonces la preocupación era como que darle un vuelco a esos discursos, ¿no? Que vemos a través pues de esas vitrinas de los aparadores o de esos grandes museos que bien o mal sí son proyectos de nación, ¿no? Y eso fue en el año 2000, no tiene realmente tanto, pero era como una tendencia museográfica de cómo se construía el indígena, ¿no? Y creo que las otras salas del Museo Nacional de Antropología sinceramente no son la excepción. En muchos todavía hay maniquís hiperreales, con casitas, y con cavernas o no sé qué, y están relegados al segundo piso, ¿no? En donde muchos no llegan a ese segundo piso, se quedan como en la región huasteca prehispánica de las grandes glorias del pasado, ¿no? Y justo que corresponden, si tú te asomas pues en la sala de arriba, pues vas a ver abajo, ¿no? Que es el pasado grandioso de la Huasteca, ¿no? Ahí están los monolitos y están todo, y así están todas las salas. Entonces, pues lo que vemos es que sí, todavía hay en los museos hay todavía un discurso como del indígena exotizado, ¿no? Producto de un estado, y creo que todavía está en muchos lugares, ¿no? Y creo que cuando emprendimos este proyecto, pues es tratar de actualizar todo eso y en donde pues no solo hubiera Sayén y Taleg. El Colegio de San Luis, a través de Casa Col San Gilitlaixba, presentó el libro Abuelo de Gavilanes, etnografías entre los TENEC de San Luis Potosí.